Gloria al Señor. Aleluya. Dice el Salmo 86. Levántate, Señor. Sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, celebrarán con júbilo y regocijo la victoria del Señor. Aleluya. Prepara tu corazón, iglesia. Prepara tu corazón para exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Este es el día que ha hecho el Señor. Día de victoria, y su pueblo le alaba. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la la la, la la, la 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 la la. ¡Hey! Cristo vive y reina en victoria en medio de su pueblo que le alaba. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Le decimos: moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La la la, la la la, la la, la 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 la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Roni Roni Bahatzion Hariyu Yisrael Zungi Ve'alesi Bechole
Él quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bahat Zion, Hariyu, Israel. Zinji behalzi, mecholet, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Iglesia, ¿quién es Dios como nuestro Dios? Magnífico en santidad, el alto y sublime. A Él sea la gloria, el honor y toda la alabanza. Aleluya. Vamos a cantarle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Es poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Digno es el Rey de Israel. Todo lo que respira, alabe al Señor.
Él es digno de suprema alabanza. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Le damos toda la honra y el honor solo a Dios. Le damos gracias a Dios porque podemos contemplar un nuevo día en el que su sol de justicia nos alumbrará y nos guiará. Llenamos nuestros corazones de esperanza y de confianza en Él. Nos acercamos confiadamente al trono de su gracia para exaltar su santo y poderoso nombre. Y le rendimos alabanza, honra y honor. ¡Aleluya! Solo a ti sea la gloria, oh Altísimo Señor. Vamos a cantarle. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor.
Te adoramos, Jesús. Nombre que está sobre todo nombre. Vamos, iglesia. Le cantamos y le damos toda la gloria. Solo a Él. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios, por honrar nuestra fe. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Hola, hola, queridos hermanos, queridas hermanas, estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Es muy grato el poder encontrarnos una vez más en este espacio espiritual en el que le ofrecemos nuestro culto de alabanza y de adoración al Señor, dedicándole un tiempo único, especial, en el que le consagramos todo lo que sabemos, todo lo que podemos, todo lo que tenemos para la gloria y honra del Señor. Encendemos este altar espiritual como congregación, como familia de fe, y lo hacemos en obediencia a su palabra. Él honra nuestra fe. Según la Escritura, Él visita nuestra alabanza y mora en medio de ella. Y en esta mañana hermosa en la que la misericordia de Dios se renueva, en la que la presencia del Señor nos acompaña y nos rodea, nos guarda como con un escudo de favor y de gracia de lo alto, nos disponemos a recibir su consejo, su dirección a través de la exposición de su preciosa palabra. Y el título del mensaje de hoy es Edén versus Getsemaní. ¿Ya? Presten atención a esta reflexión que espero de todo corazón traiga luz, traiga dirección, nos dé discernimiento y nos ayude a entender y a comprender los tiempos que vivimos y los motivos y las razones por las que ocurren muchas cosas que nos suceden en la vida y que muchas veces también no podemos entender y comprender, y a veces sin querer y sin pensar le atribuimos al Señor despropósitos que no tienen nada que ver con su carácter y con su naturaleza y con las promesas de su palabra. Así que vamos a desarrollar este tema. Edén versus Getsemaní. A ver, la historia de la raza humana, el destino de la humanidad se definió en dos jardines: el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. ¿Y quién estaba en el primer jardín o en el primer huerto en Edén? ¿Quién? Todos sabemos, según la escritura bíblica. Estaba Adán. Más exacto es decir, el primer Adán. ¿Por qué? Porque según la escritura, Jesucristo es llamado el segundo o el postrer Adán. Según vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ya? Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a Jesús como el postrer Adán.
¿Y por qué? Porque en el versículo 47 de este mismo capítulo de su carta lo señala claramente. Él dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces existieron dos Adanes. El primero en el huerto del Edén y el segundo en el huerto de Getsemaní. Ahora, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué Jesús es llamado el segundo Adán? Por lo menos yo me lo he preguntado un sinnúmero de veces. Y al momento de desarrollar este tema y escudriñando la Escritura, encontramos la explicación bíblica de esta realidad. El hecho de que Jesús sea conocido como el segundo Adán. Así que vamos a explicar rápidamente, vamos a desarrollar este tema. Y para eso voy a referirme a una figura que pertenece al tiempo antiguo, una figura antigua que era la figura del paladín. Miren, cuando dos pueblos entraban en guerra, en ciertas ocasiones no peleaban sus ejércitos, sino que escogían un representante, un paladín, para pelear por ellos. Entonces, si el paladín vencía, pues vencía el pueblo. Y si perdía, perdían todos. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con David y con Goliat. Goliat, el paladín de los filisteos, que desafió y provocó a los ejércitos de Israel. Entonces Dios, porque no fue Saúl, no fue el general del ejército de Israel, sino Dios envió a su paladín a pelear contra este incircunciso, contra Goliat, ¿ya? Bueno, y la historia todos la conocemos. Entonces, utilizando esta misma figura, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, no estaba a título personal, sino que estaba como representante, como paladín de toda la raza humana. De tal forma que si Adán vencía, toda la raza humana vencía con él. Y si perdía, todos conocemos el final de esta historia, ¿verdad? Lamentablemente, Adán perdió y con él toda la raza humana cayó. Y pasaron los años y Dios mandó, así como mandó a David a pelear contra Goliat, Dios envió a un segundo Adán, un segundo paladín, otro que peleara por nosotros. ¿Y cuál es su nombre de este gran paladín, nuestro paladín? Pues Jesucristo, cuyo nombre significa el Salvador. Entonces, si este segundo Adán perdía, todos perdíamos con él. Y si ganaba, ¿y qué pasó? Bendito sea el nombre del Señor, que Él venció. Así que todo lo que el primer Adán perdió en el Edén, Jesús lo recuperó en Getsemaní. Ahora bien, según el relato bíblico en el libro de Génesis, el primer Adán enfrentó una gran prueba. ¿Y en qué consistió la prueba? Pues Dios le dijo que de todo árbol que estaba en el huerto, él podía comer. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podía comer. Dios le dijo, mi voluntad es que no lo comas. No le dio mayor explicación, simplemente le dijo, no lo hagas. ¿Y qué pasó? A ver, permítame usar un lenguaje coloquial para explicar esta parte de la historia. Dice que un día, doña Eva, la mujer de Adán, salió de compras y sin pedirle permiso usó la tarjeta, la reventó y compró un fruto que era carísimo, un fruto que no debía comprar. Y dice que cuando Adán vio la fruta, que era agradable y era codiciable a los ojos, dijo, wow, esta fruta está buenaza y yo la quiero comer. Pero Dios me dijo que no lo coma. ¿Qué hago? Y entró en un conflicto. Y para resolver este conflicto, él tenía que tomar una decisión. ¿Como o no como? Dios no quiere, pero yo quiero. ¿Y qué pasó? Terminó haciendo su voluntad. Es decir, comió del fruto prohibido y lamentablemente fracasó. Y con él fracasó toda la humanidad, porque por su desobediencia el pecado entró a todos los hombres. Pasaron los años
Y tenemos al segundo Adán, Jesús, en otro huerto. Ya no estaba en el Edén, estaba en el huerto de Getsemaní. Y como Adán en el Edén, él enfrentó una prueba, una gran prueba. ¿Cuál fue la prueba? Ya no era comer un fruto agradable. Ahora la prueba consistía en la traición, la negación, los escupitajos, los azotes, el abandono, por último la cruz. Y eso no era fácil. Entonces vemos a Jesús que como hombre, en su naturaleza humana, porque recuerden que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y él en su condición de hombre atravesó un conflicto, enfrentó un conflicto. Y sabiendo lo que se le venía, él se resistía en su naturaleza. Él no quería pasar por esto. Tal era su tensión, dice la Escritura, que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Es decir, el Señor no la estaba pasando bien. Ahora, miren lo que dice el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 42. Dice, y saliendo el Señor, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró diciendo, Padre, Padre, aparta de mí esta copa. Es decir, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero ir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando él rindió su voluntad a la voluntad del Padre, obtuvo la más grande victoria. Nuestro paladín venció. ¿Y cómo venció? Cuando rindió su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué vemos en Edén? Pues vemos al hombre haciendo su propia voluntad y fracasando. ¿Y qué vemos en Getsemaní? Vemos al hombre haciendo la voluntad de Dios y triunfando. Por eso digo, Edén versus Getsemaní, la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios, fracaso versus victoria. Ahora bien, ¿en qué jardín? Y aquí entramos ya en materia, aquí entramos a la aplicación de este título. ¿En qué jardín, en qué huerto se mueve tu vida? ¿En Edén o en Getsemaní? Esta es la gran pregunta que debemos responder. El problema del hombre es que es extremadamente voluntarioso. Por eso es que le va mal. Él dice, yo voy por aquí. Aunque vaya solo, no importa. Yo voy por esta ruta. Yo decido esto, o hago esto, o lo otro. Tomo decisiones sin consultarle a Dios. Total, Él está en el cielo. Yo tengo que transitar por este valle de lágrimas. Suele decir el hombre, ¿verdad? Yo me esfuerzo, yo me rompo los lomos, yo tomo mis decisiones pensando en mí, pensando en mi familia. Por último, Dios está ocupado en sus negocios y si a Él le interesa mi vida, seguramente me va a ayudar. Usando la letra de una vieja canción que encarna realmente el sentir y la actitud de mucha gente hoy. Dice, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y lamentablemente las consecuencias no se hacen esperar. El problema de muchos creyentes es que pasan demasiado tiempo en Edén, haciendo su voluntad, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Lo peor de todo es que lo hacen conscientes de lo que están haciendo y después sufren las consecuencias y se lamentan y buscan a quién culpar. Y muchas veces también levantan su mirada al cielo, ojalá fuera para adorar a Dios, ojalá fuera para exaltar su grandeza. No, es para atribuirle despropósitos al Señor. Hermano, hermana, la voluntad de Dios es arrancarte del Edén y plantarte en Getsemaní. Este punto es la esencia de la vida cristiana. El corazón de nuestra relación con Dios está marcado por el Getsemaní. Es una lucha de voluntades y Jesús habló de este principio cuando
en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23, habló de tomar la cruz. ¿Cómo dice esta porción de la Escritura? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, si ustedes leen cuidadosamente este pasaje, se van a dar cuenta que el Evangelio resalta la expresión cada día. Muchos pasan de largo esta expresión, ¿no? Y lo entienden como que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay dos palabras claves en esta porción, ¿ya? Es cada día. Es que el asunto de tomar la cruz no es una experiencia que uno tiene cada cierto tiempo, mis hermanos. Es una acción de cada día. Pero hay mucha confusión en cuanto a lo que significa tomar la cruz. Porque hay quienes dicen que te engañan, te estafan, te calumnian. No te preocupes. Mi hermano, mi hermana, estás cargando tu cruz. O una mujer que tiene un marido violento, un energúmeno, un borracho, que le pega, le insulta, le chanca y la gente le dice, no te preocupes, estás cargando tu cruz porque eres creyente, tienes que soportar a tu marido, él se tiene que convertir por el testimonio de tu vida cambiada a Cristo. Hermano, eso es una mentira, eso es mentira, no es así. Hay un mal enfoque y una mala explicación de la Escritura Sagrada. Se refiere, hermana, al hecho de que tú tengas tu marido que no es creyente, ¿verdad? Y tú, con el testimonio de tu vida casta, entregada y devota, puedas ser el motivo por el cual tu marido se acerque a Cristo, porque ve tu conducta piadosa. Pero no se trata de soportar y resistir servilmente la violencia y la injusticia de un hombre que se supone debería amarte, cuidarte y protegerte. Todo lo contrario, ¿no? Este hombre es violento, es injusto, te engaña, te golpea, golpea a tus hijos. Dios mío, huye de ese hombre. Es mi posición, Huye de ese hombre porque no es justo. Yo no creo que sea la voluntad de Dios que tu marido se salve a costa de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu abandono. No, ya Cristo pagó todo, ya Cristo pagó en la cruz, sufrió en la cruz todo lo que nosotros ya no tenemos que sufrir. Eventualmente podemos pasar por alto las majaderías de la gente, eventualmente, ¿sí? Con el discernimiento que Dios nos ha dado y con la sabiduría de lo alto, podemos de pronto aceptar ciertas cosas y llevar no solo nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos a los pies de la cruz, ¿ya? Pero no es este el caso, ¿ya? Otros creen que su cruz es alguna enfermedad, alguna dolencia. Es evidente pues que la gente asocia la cruz con sufrimiento y no es así. La cruz no era un instrumento de tortura, era un instrumento de muerte. El objetivo de la cruz no era que la gente sufra, sino que la gente muera. Y cuando Jesús dice que tienes que tomar tu cruz, no es para sufrir, sino para morir. ¿Morir a qué? Pues a hacer tu voluntad. Morir a hacer lo que tú quieres con tu vida, para hacer lo que Él quiere con tu vida. Es la renuncia diaria a hacer las cosas a tu manera, para hacerlas a la manera de Dios. Es para dejar de apoyarte en tu propia prudencia, haciéndote sabio en tu propia opinión, para tomar la decisión de obedecer a Dios y su palabra. Getsemaní y tomar la cruz definitivamente son sinónimos. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco más todavía esta idea? Pues voy a poner a consideración dos ejemplos, ¿ya?, de lo que es tomar la cruz, para que se nos extienda, se nos expanda un poco más la comprensión de esto de tomar la cruz cada día. Y he escogido estos dos ejemplos que considero son los más comunes y más frecuentes entre los miembros de la Iglesia de Jesucristo, ¿ya? Entre miembros de la Iglesia de Jesucristo, repito. A ver, a fin de mes recibes tu sueldo y haces tus cuentas. Es decir, tienes que pagar casa, alimentos, agua, luz, teléfono, internet, etc. Y dices, este mes estoy muy ajustado, estoy muy apretado y creo que no voy a poder honrar a Dios con mis finanzas. Y como hombre natural,
has llegado pues a la conclusión de que no puedes darle nada a Dios. Pero el Señor en su palabra te dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu regazo, porque con la misma vara con la que tú mides se te volverá a medir. Y lees la Escritura y encuentras también que dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. ¡Wow! Ya empiezas a ponerte rígido, ¿no? Y encuentras lo que dice pues el libro de Proverbios, capítulo 3. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén, del libro de Malaquías y otros libros que hablan de darle a Dios lo que le pertenece. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué tienes? Tienes un conflicto. La Escritura Sagrada te sale al paso y te confronta, te pone contra las cuerdas. Porque tú dices, ¿doy o no doy? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Ofrendo o no ofrendo? Esta es la cuestión. Si dices, este mes no voy a dar nada a Dios, porque no tengo que dar. Total, Él ya sabe que cuando puedo, lo hago. Y aquí hay una fórmula muy rara que emplean los creyentes, porque estoy hablándole a una comunidad de fe. Porque si alguien que no conoce a Cristo y que no es creyente, no tiene comunión con Dios, no tiene al Espíritu Santo, no tiene el entendimiento de la palabra, y al escuchar esto o al leer esto, dice, pues son las mentiras que andan diciendo por aquí y por allá estos fanáticos religiosos. Bueno, allá ellos, ya les llegará su momento. Ya les llegará también el día de su conversión. Espero que ese día llegue cuando no sea demasiado tarde. Pero bueno, repito, le estoy hablando a una congregación de creyentes. Y entre los creyentes existe una fórmula rara, digo. ¿Cuál es esa fórmula? Dicen, pastor o hermanos, no puedo dar al Señor porque no tengo. Suena lógico, ¿verdad? Suena lógico. Pero los pensamientos de Dios son mucho más elevados que nuestros pensamientos. La lógica de Dios es completamente diferente a nuestra lógica, ¿ya? Mientras que tú dices, no doy porque no tengo, la lógica de Dios te dice, no tienes porque no das. Y entonces tú llegas a la conclusión pues de que el Señor te comprende, ¿no? Esta vez no vas a dar nada porque no tienes. Y así te presentas ante Él con las manos vacías. Y retienes y te quedas con lo que tú sabes que no es tuyo. Que Dios en su gracia, ¿verdad?, te permite administrar todo lo que tienes. Pero hay una parte, así como le dijo a Adán en el Edén, de todo fruto, de todo árbol puedes comer, menos de este fruto. Este fruto no te pertenece, este fruto no puedes comer. Y así tú sabes, yo sé, todos sabemos como creyentes, que Dios en su gracia nos permite administrar y disfrutar de todo aquello que ha puesto en nuestras manos. Pero nos dice en su palabra, pero esto no es tuyo. Esto está consagrado a tu Dios y más te vale entregárselo al Señor. ¿Ya? Tú sabes que no puedes quedarte y retener aquello que le pertenece a Dios. Y si lo haces, entonces estás administrando tu economía según tu propio parecer, apoyándote, repito, en tu propia prudencia. ¿En qué huerto estás? En el huerto del Edén. Entonces, fracasaste con el agravante que en el huerto del Edén estás bajo maldición. No porque lo diga yo, sino lo dice el Señor a través de su palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, leemos. Presten atención. Al hombre le dijo el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan,
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¡Wow! Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú manejas tus finanzas como te da la regalada gana, basándote en circunstancias y en consejos de otros, prescindiendo del consejo del Señor, sigues sembrado en el huerto del Edén. Por ende, tu economía está bajo maldición. Y no pongas cara de asombro, no pongas cara de circunstancia ni de contrariedad, porque tú sabes que sabes cómo estás ejerciendo tu mayordomía. Entonces, sé un mayordomo fiel, que cuando llegues a la presencia de Dios puedas escuchar la bienvenida y el recibimiento más hermoso que cualquier siervo puede recibir, puede esperar de su Señor. Que Él te diga: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, pasa, disfruta del reposo de tu Señor. Todos anhelamos escuchar eso de nuestro Señor en el día postrero, en el día final, ¿verdad? Entonces, si al hacer tus cálculos, al sumar y al restar y al establecer el saldo final, tú dices: la cosa está muy brava, mi economía está muy apretada y no puedo darle nada a Dios. Pero Señor, eso dice mi realidad, eso dice la circunstancia que me rodea, eso dice mi corazón, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, mi Dios. Y así traes tu ofrenda, traes tu donativo, traes tu diezmo y lo pones en el altar del Señor y consagras el fruto de tu trabajo y honras al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿En qué espacio espiritual estás desarrollando tu vida financiera? ¿En qué huerto estás? En el huerto de Getsemaní, mi hermano. Venciste con la añadidura de que Dios, que es fiel a sus promesas, va a abrir las ventanas de los cielos para derramar sobre ti y los tuyos de sus bendiciones que sobrarán y abundarán. ¿Sí? Porque Dios es fiel a sus promesas. Espero que estés entendiendo, hermano, hermana, lo que es tomar la cruz. No es una experiencia mística, es una experiencia práctica. Y esto es de todos los días. Cada día tienes la oportunidad de tomar tus decisiones. Y si tú haces tu propia voluntad, estás en Edén. Pero si haces la voluntad de Dios, estás en Getsemaní. Así de sencilla es la cosa, ¿ya? Otro ejemplo de tomar la cruz cada día es el relacionado con el perdón. Este tema que es recurrente en la experiencia, en las relaciones de los hermanos en Cristo. Miren, a ver, Pedro que está peleado con Pablo y han tenido fuertes roces por diferencias personales. Están enemistados, están distanciados, están resentidos y no se hablan, no se saludan. Y el pastor cita en su mensaje lo que está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 8, capítulo 5, versículo 23 al 24, donde el Señor dice: si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tienen Pedro y Pablo? Tienen un conflicto. Como hombres naturales están molestos, tienen que tomar una decisión. Si no se hablan, si no quieren reconciliarse y se dan la vuelta y se alejan uno de otro, ¿en qué huerto están? Pues en el Edén. Entonces fracasaron. Pero si venciendo su orgullo, deciden arreglar la situación y toman la decisión de perdonarse, porque Dios dice que deben reconciliarse como hermanos y le obedecen al Señor, pues vencieron. Y el diablo tendrá que meter su cola entre sus patas e irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien renunció a hacer su voluntad, su propia voluntad,
para hacer la voluntad de Dios. Obediencia quiero, dice el Señor en su palabra, y no sacrificios. Yo siempre le añado, obediencia quiero, dice el Señor, y no buenas razones. Siempre tenemos buenos argumentos para justificar el no hacer lo que Dios quiere que hagamos o hacerlo mal. Hermano, hermana, Dios quiere que alineemos nuestros pensamientos a la obediencia de su palabra. Todos los días tenemos la oportunidad de tomar decisiones, ya sea de hacer nuestra propia voluntad o hacer la voluntad de Dios, en pequeñas cosas y en grandes cosas, en cada área de nuestra vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo financiero, etc. No siempre es fácil, mis hermanos, pero siempre es lo mejor. Eso está garantizado por la Sagrada Escritura. La vida cristiana implica un precio muy alto. No podemos ser cristianos y vivir a nuestra manera, sin esforzarnos, sin sacrificarnos. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente le decía, oye, si eres el Cristo, el Mesías, pues bájate de la cruz y sálvate. Es decir, la gente pretendía un evangelio sin cruz. Pero sin cruz no hay cristianismo, sin muerte, sin sacrificio, sin renuncia, sin entrega, no hay cristianismo. Muchos simplemente se han cambiado de religión. Antes eran religiosos católicos, ahora son religiosos evangélicos, pero no han entendido que el cristianismo implica renuncia. En el mundo predomina la cultura light, la comida 0 calorías, sin azúcar, estilos de vida sin mayor esfuerzo, todo es precocido, prefabricado, etc. Y del mismo modo, la gente quiere vivir un cristianismo light, sin renuncias, sin sacrificio, sin compromiso. No es así, mis hermanos. El evangelio es por gracia, pero tiene un precio. Es por gracia, pero no es gratis. Hay un precio que pagar. Y Dios demanda entrega, sacrificio, renuncia a hacer tu voluntad, para hacer la voluntad del Señor. Jesús le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, la palabra Getsemaní es una palabra hebrea que significa lagar del aceite, porque allí había unos recipientes de piedra donde ponían las aceitunas y ponían una piedra grande encima que giraba y aplastaba las aceitunas y por un cañito salía el aceite de oliva. Ahora, ¿por qué Jesús oró en el Getsemaní? ¿Por qué? Porque Él tenía que ser triturado, cargar sobre sus hombros la miseria de la humanidad por causa del pecado. Tenía que ser aplastado para poder dar fruto. Mis hermanos, nosotros también necesitamos pasar por el Getsemaní para poder dar fruto y decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. De repente has estado mucho tiempo en el Edén y has tomado decisiones alejado de Dios, viviendo a tu manera. Has hecho de tu vida lo que tú has querido, pero Dios te ha hablado en este día. Entonces toma la decisión de sembrar tu vida en el huerto de Getsemaní, que es el lugar espiritual donde Dios te quiere rendido a Él, humilde de corazón, entregado al Señor. ¿Ya? El Señor está esperando que alumbremos y que brillemos como lumbreras en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, como dice su palabra, debemos alumbrar como luminares de este mundo. Y eso pasa, mis hermanos, por consagrar nuestra vida, por rendirla y ponerla al servicio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar nuestro culto, hermanos, cantando esta canción que expresa justamente el sentir de nuestro corazón de vivir rendidos solo a Él. Y así nos despedimos hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Que estén bien, les mando un abrazo. Bendiciones. Cantemos al Señor. Permítame ponerme tus audífonos para poder cantar esta canción juntamente con los hermanos del ministerio de alabanza y adoración de nuestra congregación. Cantemos al Señor. A quien tenemos en los cielos, sino a ti, bendito Dios. Y fuera de ti nada queremos en este mundo. Nuestro corazón y nuestra carne desfallecen, pero la roca de nuestra salvación es Dios eternamente y para siempre.
Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Aleluya. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Aleluya. Recibe la gloria, Señor. Digno, digno, digno. Eres tú, bendito Dios. Amén. Y amén. Dios lo bendiga, mis hermanos.